Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Bien, hoy, como ya estamos cerca de invierno, ya prácticamente hemos iniciado la temporada de otoño-invierno. Ha pasado ya esta ola de calor fuera de temporada que tuvimos en el otoño, porque claro, aquí pasó una cosa que hemos tenido un año muy cálido, hizo mucho calor durante todo el verano y luego a finales de verano, cuando parecía que iba a venir ya el frío antes de tiempo porque empezó a refrescar bastante, vino una pequeña a invasión de aire frío del Ártico y refrescó bastante por las noches y como que era aún demasiado pronto, aún estábamos más cerca del verano que del otoño, aunque ya ciertamente estamos en otoño, luego volvió a venir una ola de calor y volvió a subir de nuevo las temperaturas y hasta ahora hace poco no ha empezado a refrescar. Bueno, al menos aquí donde estamos nosotros, ahora en países que están más al norte ya es otra historia, ¿no? Tras todo este verano, otoño cálido más o menos que hemos tenido, otoño relativamente bastante cálido como cada año, pero ya cada vez más, pues finalmente parece que lleva el frío y como cada año, sobre todo cuando ya de entrada al invierno, vamos a hablar un poco de cuál es la situación, porque ya sabéis que el clima está cambiando principalmente como consecuencia de la actividad solar. Y vamos a aclarar un poco este punto, o sea, hablar sobre lo que está pasando en Estados Unidos, que ya sabéis que Estados Unidos está, tanto Estados Unidos como Canadá están a la misma altura que Rusia, por eso son países que son extremadamente fríos, están muy cerca del círculo polar ártico, están en latitud norte, y ahí lógicamente es donde está sufriendo fuertemente las consecuencias, las severas consecuencias. Es donde empieza antes a nevar. El año pasado empezó en octubre, esta vez todavía ha empezado un poco más tarde, en noviembre, pero ha empezado también fuerte. Y ya eso también está empezando a afectar a Europa. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando realmente. A pesar de que dicen que nos estamos calentando, voy a explicar el porqué de todo esto. El porqué hasta ahora, hace pocas décadas nos calentábamos y ahora baja el vórtice polar. O sea, todo se debe al tema de las corrientes del Golfo, que ya lo hemos hablado antes. Claro, un calentamiento también puede provocar una glaciación. Hablaremos de cómo está el Sol, de lo que son los mínimos máximos solares, porque existen dos tipos de máximo y mínimo. Hay el máximo y el mínimo normal, que es cíclico en corto periodo de tiempo, que dura 11 años. Y luego hay el general, que es cuando el Sol va hacia una nova, más o menos, que se va ampliando cada vez más, que se produce cada 11.000 años. Es un fenómeno que se produce cada unos 10.000 o 11.000 años más o menos, que es cuando el Sol aumenta de actividad. A nivel general, aparte de los máximos y mínimos que duran 10 años, luego aquí 11 años, cada 11 años hay un máximo y luego un mínimo, que son los mínimos de cíclicos, de ciclo corto, ¿no? De ciclo, digamos. Luego hay el ciclo universal, el ciclo amplio, que es uno que se produce cada 11.000 años. O sea, a nivel general, digamos que el Sol está aumentando de actividad, aunque ahora entremos en un mínimo que ahora estamos volviendo otra vez al máximo, porque dura 11 años eso. Igualmente el Sol a nivel general está en su máximo. Por eso de ahí que algunos dicen, no, es que ahora vamos al máximo y otros que dicen que vamos al mínimo de Maunder. El mínimo de Maunder es otra cosa. Ya cuando se llega al mínimo de 11.000 años o así, ¿no? Después de un máximo luego viene el mínimo, pero esos son los que se hacen cada 11.000 años más o menos. Y eso lo vamos a explicar también. Luego vamos a mirar primero unas imágenes de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y este también está llegando más o menos a Europa. Vamos a ver, ahí va. Este parece que es Nueva York. Nueva York y Buffalo, ¿no? Por ahí más o menos se ve. Pero hay varias ciudades que están afectadas, sobre todo lo que es la zona del oeste. Existe una zona de Estados Unidos que es como... Podría saber que Canadá y Alaska es como el círculo polar ártico prácticamente. Y al igual que en Rusia existen las partes del norte que es de Siberia. Siberia y otras zonas del norte que son las más frías. Hay también partes de Estados Unidos que están a esa misma altura, que como Dakota del Norte, que está considerada la Siberia del oeste, ¿no? Hay la Siberia del este, que es la de Rusia, y la Siberia del oeste, que es la Dakota del Norte, que ahí las temperaturas pueden alcanzar entre 40 y 50 grados más o menos, 50 grados bajo cero. Ahí se han llegado a alcanzar hasta los 50 bajo cero, igual como en Siberia.
Y en Nueva York pues también temperaturas muy bajas, de -20, -30. Normalmente es lo habitual en Estados Unidos, lo que no es tan habitual que bajen tanto y en tan poco tiempo y tan pronto y que dure tanto tiempo el frío, porque Estados Unidos, al igual que Rusia también tiene zonas que son más frías, que son las que están en el norte, por ejemplo Siberia, que es la zona más fría, pero el resto de Rusia no es tan frío. Y Estados Unidos pasa lo mismo, no suele ser tan frío, es un país frío, pero a pesar de que es un país frío, no es tan frío, a excepción de las zonas del norte, ¿no? Las Cataratas del Niágara se han vuelto a congelar, el mar también se ha vuelto a congelar, que no es la primera vez que pasa, ni tampoco será la última. Delante de esto, que se llegara a congelar incluso el mar no pasaba, a pesar que siempre ha sido un país frío, porque decimos, bueno, este es en Estados Unidos, que es un país que está muy en el Ártico, que está en el sitio al mismo nivel que Rusia, incluso es más frío que Rusia, pero está muy cerca del polo, y aquí no va a llegar, ¿no? Porque claro, pensamos que eso, pero esto está llegando también ahora al resto de Europa. Pero la Europa central y Europa del Este principalmente son más fríos, ¿no? Pero luego ya contaremos a ver qué... The snowfall is considered historic for the region and is expected to ease with the storm relief this weekend. Pues también dicen ahora que se está preveyendo que este año, de momento aún todavía no, pero que a partir de cuando empiece la segunda semana de diciembre así, se espera que tengamos la visita de la bestia del este, de frío polar siberiano, que viene del este de Rusia, de Siberia, que lo llaman la bestia del este, una ola de frío polar asesina, que dicen que se espera que vivamos la misma situación que se vivía hace 40 años, en los años 80 o así, que yo lo dudo mucho también porque los corrientes se han calentado más. Una increíble tormenta invernal ha llegado para dejar una inmensa cantidad de nieve, tapando autos, casas, calles, dejando sin visibilidad en las zonas occidentales de Nueva York, especialmente los barrios cercanos a Buffalo, donde ya se ha registrado casi 2 metros de nevadas. Ante este hecho, la Casa Blanca autorizó declarar la emergencia, pidiendo ayuda a los equipos para retirar la nieve. Mira estas impactantes imágenes. Más de 2 metros de nieve en algunas zonas, ¿eh? Se hundiese la nieve, es como si tuvieras una piscina y se hundiese la nieve prácticamente. Estas nevadas copiosas, en primer lugar en Estados Unidos se producen, primero porque aparte de que hace mucho frío, que el viento es muy gélido en estas épocas del año, se produce porque para que haya nevadas se necesita que haya humedad, y ahí, aparte del océano, aparte del mar, es porque hay muchos lagos entre medio, y entonces el frío sube con humedad, alimenta las nubes y por eso se producen estas inmensas tormentas de nieve, ¿no? Un abrazo, amigo. Al igual como también es una zona habitual de huracanes y cosas de estas, porque es por el choque de masas de aires cálidos y frío, porque también tiene el continente latinoamericano, que es más cálido, entonces el choque de masas aire frío y aire cálido provocan huracanes, pues al igual que pasa esto a finales de verano. Pues en invierno, debido a los lagos que hay mucha humedad en la atmósfera, que el aire frío que viene del Polo Norte recoge mucha humedad, pues debido a eso precisamente se producen estas impresionantes tormentas de nieve, ¿no? Creo que pasa también en algunas zonas de Rusia, que también hay algunos lagos por ahí, o también hay el mar ese del norte que coge humedad también de por ahí. Por eso en Siberia nieva tanto también. Claro, incluso zonas que no son costa, o sea, que no giran los vientos hacia costa, ¿no? Pues claro, en la costa ya sabes que para que haya humedad suficiente para que nieve, tienen que girar los vientos del componente marítimo que sean fríos al mismo tiempo. Pues incluso en zonas que no son costa nieva porque viene de la humedad de los lagos, ¿no? Que tienen por ahí entre medio, tienen, o sea, grandes ríos, o sea, lagos, que es ya como un océano pero interior. Entonces coge humedad de ahí. Ahí se producen estas impresionantes tormentas de nieve. Esto también es de YouTube.
Y esto es de Europa, que llega a Europa, Alemania o por ahí. Esta es la misma situación llegando ya a Europa, que está bajando del país más frío de Europa, que es Rusia, de la zona de Asia, de Siberia y todo eso, de septentrión, frío septentrional, que es lo que vamos a hablar ahora mismo, que ahora puede llegar esto hasta aquí. Esto ya es Europa, ¿eh? Primero ha empezado en Estados Unidos y luego en la zona de Rusia. Empieza siempre por las dos zonas más frías que hay, tanto en el oeste como en el este, ¿no? En el este es Rusia, en el oeste sería Estados Unidos, que es el país más cercano al polo norte que hay en esa zona. Ya sabes que Canadá, Estados Unidos son los países más fríos. Empieza primero por ahí y luego va por... Claro, con razón los yanquis quieren invadir todo y quedarse con el mundo, ¿no? Por el cambio climático este que viene, porque ellos son los que están más cerca de la zona de congelamiento, digamos. Aquí todavía estamos un poco protegidos por las corrientes atlánticas, ¿no? Claro, lo explicaré. Pero claro, hay que tener en cuenta la latitud en la que se encuentra cada país, cada zona. El calentamiento global, como ya sabéis, que está provocado por la actividad solar, pero vamos a hablar de los máximos y mínimos solares. O sea, por eso se llama cambio climático, porque además del calentamiento, o sea, el calentamiento puede producir también una glaciación, evidentemente, pero a largo plazo, pero la puede producir por el tema del fenómeno de las corrientes atlánticas, por decirlo. Pero esto está haciendo ahora que si antes se estaban deshielando los polos, hay partes que se siguen deshielando, pero hay partes que están en aumento, ¿no? de los casquetes polares debido a esto. Y cuando se rompe ese frágil equilibrio que hay de las corrientes atlánticas es cuando baja el vórtice polar. Lo llamamos el vórtice polar. Cuando está más bajo cada X tiempo, eso es una cosa que pasaba cada X tiempo, que por eso aquí en Europa, que llegaban incluso a España, teníamos en los años 80, que era cuando hacía más frío, esas olas de frío que bajábamos a bajo cero incluso en la costa mediterránea. Se veía mucho en los años 80, era una época que aún hacía mucho frío, no había tanto calentamiento, y no muy seguido, pero de vez en cuando, muy de buenas apenas, bajaba a lo mejor una masa de aire frío debido a que bajaba el vórtice polar, bajaba frío siberiano, se producía la situación propicia a ello. Pero claro, las temperaturas en esta zona bajaban más. Aunque en España siempre ha sido donde ha hecho menos frío porque está más al sur, aquí también se ha afectado bastante. Pero ahora el tema está que, a pesar de que los inviernos en muchas zonas se están recuperando al nivel de hace 40 años, porque ya se están ralentizando las corrientes, el problema es que aquí las corrientes atlánticas, como aquí estamos en una zona muy cerca de África, de las Islas Azores, de mucha actividad termoalina, de Atlántico, del Mediterráneo, aquí las corrientes se han calentado mucho más. Entonces, ¿qué significa? Que ahora es como si el calentamiento global existiera solo para España. O sea, nos estamos calentando más aquí que en otras partes, ¿no? O sea, que con la misma situación de anticiclón en Rusia, que es la que dicen que están de ahora, ¿no? Con la misma situación de anticiclón ahí en Rusia, en Siberia, y con fuertes vientos gélidos y nevadas copiciosas en esa zona, impulsando aire frío que viene del centro de Europa hacia aquí, o sea, con frío polar continental, con la misma situación aquí como mucho a lo mejor, si la costa hasta aquí llegamos antes a 3 o 4 bajo cero, ahora llegamos con mucho a 1 bajo cero o a 0, no baja más, ¿no? Eso con la misma situación, ¿por qué? Pues precisamente por esa razón. Por lo cual también hace eso que dicen que de aquí a 2 semanas es posible que nos visite una situación, en los mapas lo van poniendo, eso en los mapas esto lo van poniendo, aunque es poco fiable porque lo van cambiando en poco tiempo, más aún todavía. A ver, podemos ver otra imagen. Más de... Mundo, ¿será que estamos yendo hacia el congelamiento total de Estados Unidos? Nuevas preocupaciones para el gobierno de Joe Biden. Una nevada histórica amenaza a Estados Unidos. Yo les pregunto, amigos, ¿qué está pagando Estados Unidos? Los fenómenos climáticos no paran de golpear a este país, incluso con características apocalípticas. Escuchemos más detalles de esta preocupante nevada que llega a Estados Unidos. Ha nevado tanto en el noreste de Estados Unidos que en algunos sectores la acumulación es suficiente para cubrir a una persona de estatura normal. En regiones de Nueva York la acumulación total
Las últimas 48 horas ha sido de 6 pies equivalentes a 1,82 Es el centímetros marco y que las da las tormentas, cataratas de Niágara aunadas a un incorporadas. intenso frío, aún no paran. Esto es lo que sabemos. Unos 6 millones de personas en la región de los Grandes Lagos y estados que incluyen Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio, Pensilvania y Nueva York están bajo alerta de tormenta invernal. Una gran cantidad de autopistas estatales y federales han sido cerradas debido a la gran acumulación de hielo y nieve en varios estados de la región. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha activado a la Guardia Nacional para socorrer a personas que han quedado varadas en la tormenta. Efectivamente, la ciudad de Buffalo, así como comunidades a sus alrededores, han terminado sepultadas en una capa de nieve. Ya los últimos días que hemos visto unas nevadas, como pueden apreciar aquí en el centro de la ciudad de Buffalo, el enfoque ahorita es en quitar estas grandes cantidades de nieve. En este caso están quitando la nieve que terminó sobre unos rieles, un sistema de transportación que utilizan los residentes aquí de la ciudad de Buffalo para así poder regresar a las operaciones como típicamente las vemos aquí en esta ciudad. Hemos visto récords en el aeropuerto de Buffalo, donde se vio una gran cantidad de nieve, así como una comunidad al sur de aquí de la ciudad de Buffalo, donde autoridades reportan aproximadamente 6 pies y medio de nieve. Es algo que la verdad muchos residentes aquí en Buffalo, aunque están acostumbrados a ver este tipo de clima, no grandes cantidades en un periodo de tiempo tan corto. La gobernadora Kathy Hochul del estado de Nueva York reporta que hemos visto gran cooperación, no solamente entre autoridades, pero sí entre los residentes, ya que el enfoque, como bien lo reportamos, es ahora en quitar estas grandes cantidades de nieve. Lamentablemente, autoridades aquí en el condado Erie, en el estado de Nueva York, reportaban el fallecimiento de 2 personas, 2 hombres que sufrieron un episodio cardíaco tras intentar quitar esa nieve, ya que eso está recordando a los residentes y las autoridades, advertirle a esos residentes que simplemente no tomen ese riesgo, esperen unos cuantos días y ser apoyados por otras personas para quitar esta nieve. Una tormenta invernal azota el oeste del estado de Nueva York. Las autoridades advierten ante la caída de árboles y daños en las Esto es más o menos como está aquí en Nueva York. Ya se me ha ido un segundo. A ver ahí. Esto es lo que está pasando también en Europa. Esto me parece que será en Alemania seguramente. Esto me parece en Alemania. Estos son fenómenos que están pasando ya en toda Europa. La lista de fenómenos que es bastante largo. Fenómenos que llevan pasando desde otoño. The Tangerang area and its surroundings were the most affected by the flood, following the Shabi River overflow. Ya Allah, lagi banget. Masa sampai jalan kok kayak Heavy hailstorms and rainfall continue to hit parts of the kingdom, causing flash floods in some desert areas, as well as streets of some towns. A child drowned in a swamp, formed by rainwater, in a valley in the Khyber Governorate of Medina Province.
Primero vamos a explicar un poquito más el fenómeno. El fenómeno consiste en el tema de esto, las corrientes termalinas. Creo que pasa cuando hay un calentamiento, ya sea por gases de efecto invernadero, que como consecuencia del sol, porque todo va junto. Los gases de efecto invernadero no tienen nada que ver con lo del CO2 que nos dicen, ni con la contaminación que generamos nosotros con nuestros peos o con el CO2 a respirar o con el humo de los coches. O sea, ni chorradas de esas. Aunque por esa regla de 3, si también la contaminación debería meterse más con la fábrica que con los vehículos, ¿no? Porque por muchos millones de vehículos que sean, contaminan mucho más todas las fábricas juntas, echando humo todo el día, que no un poco de humo de tubo de escape de millones de vehículos. Pero que hay miles de fábricas que están echando humo todos los días, ¿no? Por esa regla de 3, pero claro, con eso no se puede meter porque no pueden parar la industria, claro. Es lo que yo siempre he dicho, pero que no nada o poco tiene que ver eso. El clima es una cosa que va cambiando cíclicamente, tiene mucho más que ver la actividad del Sol, que solo muchos científicos ya lo están así confirmando más o menos. Aunque sí que existe también el efecto de gases de efecto invernadero, pero gases de efecto invernadero todos los planetas tienen, por eso a veces no tiene mucho que ver, no influye tampoco mucho la distancia de la que esté el Sol. A lo mejor hay planetas que a lo mejor están a menos distancia que Mercurio, incluso menos que la Tierra del Sol, y hace mucho más calor que aquí, ¿no? También por efecto invernadero. De volcanes, por planetas volcánicos, de erupciones volcánicas y otras cosas que tienen de gases, aunque no haya mucha atmósfera. Aquí puede suceder exactamente lo mismo con respecto primeramente al tema de la actividad solar. En la actividad solar hay la actividad solar de los mínimos, que podemos explicarlo más o menos por aquí. Precisión del ciclo solar. Aquí nos explica las tormentas solares, la intensidad de las tormentas solares que han habido últimamente. El ciclo solar primeramente no tiene nada que ver, como mucho dice, con la mancha solar. Las manchas solares más bien sí que pueden tener que ver algo con los ciclos de actividad de corto plazo, ¿no? Con los ciclos de actividad que son cada 11 años, más o menos. Cada 10 o 11 años el Sol tiene un máximo y un mínimo. Eso es una cosa que va así, como una gráfica que va como lo del electrocardiograma, ¿no? Que va subiendo y bajando, como un electro, que es esto. Y las tormentas solares pues también hacen una gráfica más o menos parecida, ¿no? Promedio de manchas solares, número de... Aquí te dice las líneas. Aquí te dice la línea de cada cosa. Cada color corresponde a una de las cosas que van haciendo un gráfico así. Promedio de manchas solares mensuales. Número mensual de manchas solares, número de manchas solares pronosticadas, número de manchas solares... Luego también la cantidad de tormentas. Las tormentas se han incrementado. Las tormentas solares se incrementan cuando la actividad solar es fuerte a nivel general, ¿no? Cuando es una actividad solar que el Sol es como que está creciendo, que está aumentando cada vez más, que esto sucede cada 11.000 años. Que esto ya sucedió una vez hace 11.000 años así, que fue lo del llamado, lo que la Biblia viene registrado como el diluvio universal, que en realidad fue una glaciación, pero claro, toda glaciación empieza antes con diluvio, lo que quizás a lo mejor no fueron 40 días y 40 noches como la Biblia dice, porque la Biblia también usa mucho lo de los números, la numerología, ¿no? Pero no se trataba de 40 días, sino que empezó con un diluvio muy fuerte, que a lo mejor duró unos cuantos días y luego viene una glaciación, ¿no? Por la entrada sistemática progresiva y luego total de aire frío que va entrando. Claro, y en la Biblia, si nos fijamos bien, habla que antes de eso hubo una sequía que incluso todos criticaban o se burlaban de Noé al construir el arca, que decían, ¿cómo va a haber un diluvio aquí si lleva no sé cuánto tiempo sin caer ni una sola gota de agua, ¿no? Porque ahí ya nos está dando a entender que hubo un largo periodo de sequía, ¿no? Siempre prosigue un largo periodo de cálido de sequía. ¿Por qué? Porque al subir las temperaturas, lógicamente, aumentan más las horas de calor y por mucha evaporación que haya, si no entra aire frío, las nubes no pueden crecer, si no entra humedad y aire frío suficiente para que crezcan. Tiene que haber humedad y frío para que el vapor de agua se derrita y en forma de lluvia, ¿no? En teoría es así como esto funciona. Entonces, siempre hay un periodo, debido al calentamiento, hay un periodo de sequía y luego es cuando viene el diluvio que va, aunque los diluvios siempre empiezan por pequeñas partes. Primero van habiendo diluvios en ciertos sitios y va incrementando cada vez más, creo que está pasando ahora, con las tormentas monzónicas que están aumentando incluso hasta en lugares poco habituales. Y luego, más o menos como la película del día de mañana, que empieza con un gran diluvio y luego viene una glaciación, sería una cosa así, que ahí está basado un poco también en esto, en un calentamiento que produce un ralentizamiento en las corrientes atlánticas del Golfo, y eso hace que aumente
o sea, aumente, por ejemplo, la inestabilidad, ¿no? O sea, el aire frío, porque la protección que tenemos se va cortando, se va ralentizando, la protección de aire, entonces las corrientes, porque eso es lo que regula el clima, lo que impide... Ahora claro que lo que impide que, por ejemplo, pasen los anticiclones o sea, bueno, las olas de frío, el calor normalmente siempre vence a las olas de frío. Es por eso por lo que tenemos más... normalmente tenemos más horario de invierno, digo de verano que de invierno. Normalmente tenemos más horario de... Pero claro, cuando más al norte, lógicamente más antes anochece y más horario de invierno tienen también, ¿no? Y más largo es el invierno, lógicamente, también es más largo el invierno. Claro, depende de la zona en la que estemos. Nosotros, aquí por ejemplo, donde estamos, el horario del verano al invierno, en vez de cambiarlo en septiembre, que es cuando se tenía que hacer la semana del 21 de septiembre, que es el cambio de estación, pues se cambia en octubre. ¿Por qué? Porque en octubre, por eso todavía vienen horas de calor muy intensas, en octubre, además de que aún estamos más cerca del verano, tenemos aún todavía día largo, todavía tarda en hacerse noche. En septiembre a lo mejor empieza a cortarse un poco entre septiembre y octubre, pero no lo suficiente. Aún todavía tenemos a las 7 de la tarde, a lo mejor aún todavía es de día, ¿no? Tarda mucho más tiempo en acortarse el tiempo. Y para cambiar del invierno a la primavera sucede justo exactamente lo contrario. Para cambiar, o sea que por eso en primavera sí que cambiamos el horario al horario de verano justo el mismo mes que acaba el invierno y empieza la primavera. Y en verano, en lugar de hacerlo en septiembre, que es cuando acaba el otoño, acaba el verano y empieza el otoño, que es cuando tenía que ser, lo hacemos en octubre. Y es precisamente ese mismo el motivo por el cual la Tierra, tanto con las actividades solares como con cualquier otro efecto invernadero o lo que sea, o sea, cualquier efecto de esto, en vez de enfriarnos nos calentamos. Si no, entonces sería al revés. Si tuviéramos más horario de invierno que de verano, entonces nos enfriaríamos, ¿no? Sobre todo con el efecto invernadero de los volcanes y todo esto. Pero que para que como que tenemos más horario de verano, la Tierra tiende más a calentarse que a enfriarse normalmente. Al menos por estas zonas, ¿no? Lo que digamos... Hay sitios donde ya en octubre ya la noche es muy larga, ya porque claro, en el norte, a medida que nos vamos acercando al círculo polar ártico, los que no viajen mucho lo saben, pero la gente que viaja más o menos lo ve, que según en qué países, la noche se hace noche mucho más pronto y la noche mucho más larga, por eso los inviernos son más fríos. Pero tiene que ver mucho también con esto del horario. Entonces, ¿qué pasa? La actividad solar, ¿qué es lo que hace también? Activa los volcanes, produce mayor actividad volcánica por las ondas estas electromagnéticas del Sol que producen, las explosiones solares y todo esto, hace que se acelere mucho más la actividad volcánica, por lo cual hay más terremotos, al haber más terremotos también se despiertan más volcanes inactivos. Los volcanes, en la cantidad de humo que expulsan, también provocan un efecto invernadero mucho mayor que el que se puede provocar con toda la contaminación del mundo. Pues nosotros somos insignificantes para cambiar el clima, no podemos cambiarlo todo. Simplemente la naturaleza lo hace todo junto, principalmente la actividad solar y luego los volcanes que se activan. La Tierra es geológico, es atmosférico y geológico al mismo tiempo, puede causar grandes perturbaciones y problemas a nivel general, ¿no? Y esto es precisamente lo que está provocando estos cambios de clima que estamos teniendo. No hay nada más que esto, es así de sencillo, no tiene ninguna otra explicación más que esa, aparte de todo esto, ¿no? Pues bien, la única explicación que tiene en teoría es esta. Entonces, cuando más actividad solar, lógicamente más activan los volcanes. Y aquí el número de erupciones solares de clase C, M y X por año. Las erupciones solares son las explosiones solares de masa coronaria del Sol. Ahora es clase C, M y X que se producen durante un año determinado. Esto nos da una buena idea de la cantidad de erupciones solares en relación con el número de manchas solares. Claro, las manchas solares están relacionadas más con... Hay manchas solares de actividad y de inactividad. Las de actividad pues, están más relacionadas con los ciclos solares cortos. Por eso, lo que sí que tiene que ver con la actividad solar a nivel general, que el Sol está aumentando, década por década cada vez más, y es como si estuviera creciendo, son las explosiones solares que hace. Las grandes explosiones nucleares que hace el Sol, estas eyecciones de masa coronal del Sol, esto es lo que hace que sepamos que el Sol está en aumento a nivel general. A lo mejor en el ciclo de máximos y mínimos cortos estamos aún todavía en el mínimo, pero ahora estamos subiendo otra vez al máximo, ya llegamos al mínimo en el 19, ahora en el 2022 ya estamos subiendo al máximo, ¿no? Pero a nivel general lo que es el Sol es
tiene una actividad mucho mayor. Entonces, ¿eso qué significa? Que tanto la actividad mínima como la actividad máxima del periodo cíclico normal del Sol es mucho mayor. O sea, la actividad mínima es más alta y la actividad máxima también es más alta. A nivel general, ¿por qué? Porque el Sol está mucho más fuerte. Entonces da igual que haya un mínimo solar o un máximo solar. El calor va a seguir haciendo igual porque el Sol está mucho más fuerte ahora. Está pronosticado incluso que se convierta no en una supernova, porque eso solamente pasaría en el caso del fin del mundo, que es cuando el Sol consuma todos los planetas, sino sí en una nova. Una nova es algo parecido, pero no es lo mismo. Que lo que sí que habrá explosiones solares que afectarán más a la Tierra. Significa que se convertirá en una estrella que hará mucho más calor. Hasta que baje otra vez la actividad solar, pues eso será así, ¿no? Es una cosa que sucede cada 11.000 años. Y este cambio climático es precisamente el que la élite ya conoce que va a suceder, y por eso es por lo que se dan tanta prisa en instaurar las tiranías, en someternos a todo, en controlar todos los recursos de la Tierra. La élite quiere controlar todos los recursos de la Tierra precisamente por este mismo motivo. Y entonces, se han comunicado, según se han comunicado ahora, el Servicio Meteorológico dice que de aquí a una semana y media o dos, o sea, justo en el puente de diciembre, coincidirá con una entrada de aire frío polar siberiano, lo que llaman la bestia del este, que aquí en España supongo que mucho asomará la patita, la bestia del este, como hizo la última vez que tuvimos esta situación en el invierno, aquel 2018, que tuvimos un invierno bastante frío también. Pero es justamente por esto, ¿ves? Aquí tenemos el mapa esto luego lo podéis ver en la web de Meteoret, se llama. Esta está en el sitio en el gráfico de los aires fríos, ¿no? De las entradas de aire frío. Bien, esto si por ejemplo lo medís, esto es al cabo de 20 o 36 horas. Este es el frente frío más flojo que tenemos ahora, que el verde cuando más claro menos fresco es, pero es fresco, empieza a ser fresco. Amarillo, naranja y rojo, amarillo, naranja, un escalor, ¿no? Escalor relativamente suave, pero es calor. El verde, claro, ya empieza a ser aire más fresco, el verde oscuro es mucho más fresco ya, esto es a 5.000 metros de altura, ¿no? Lo que hay en las capas atmosféricas. Luego también hay una sección que es para ver la temperatura a nivel del suelo. Y el azul ya sería aire gélido, aire frío. Más frío cuando más oscuro, o sea, más fresco el verde más fresco cuando más oscuro y el azul más frío cuando más oscuro, cuando más se acerca a violeta, ¿no? Violeta ya es muy frío. Esto lo tenemos aquí abajo, las temperaturas que corresponden. De 0 a 2 grados el verde así fuerte, de 0 a 2 bajo 0 el verde fuerte, el verde muy fuerte de 4 bajo 0, y ya el verde azulado ya sería 8 bajo 0 y lo va bajando cada vez más, ¿no? Estas son las temperaturas. Y esto, vamos pasando, estas son las horas, lo que pone abajo son las horas, lo que pone más o menos aquí abajo serían las horas, ¿no? Lo de abajo son las horas. Pues aquí tenemos el aire frío, polar, y en la zona está de abajo, que es la zona que está en amarillo naranja, estas son las corrientes atlánticas que nos protegen, que se han calentado ahora mucho más, la zona donde se generan los anticiclones, estas son olas de calor. Un anticiclón puede ser cálido o puede ser frío, porque también el aire frío, si viene seco, porque un anticiclón simplemente normalmente se relaciona con la ola de calor, porque suelen ser del sur, suelen ser olas de calor, de aire cálido y seco. Pero un anticiclón principalmente es una zona de transpresiones de aire seco que impide que las nubes avancen, todas las nubes que pasan se disuelven y quedan disueltas, o simplemente se ralentizan y se desvían, ¿no? Incluso el aire frío también queda disuelto, porque puede más el calor que el frío, y es la barrera que tenemos para impedir que entren borrascas, para impedir que llueva, para impedir que entre aire frío, la borrasca que tenemos, ¿no? A veces si baja mucho el vórtice polar, como ha sucedido ahora, puede hacer que esto se debilite, que se vaya muy para el sur, y entonces el frío puede vencer al calor y entonces puede bajar más fácilmente las olas de frío, que es lo que puede pasar ahora, que tenemos el vórtice polar más abajo y por lo tanto nos vienen más corrientes de aire frío. Hay quien habla de los chemtrails, que si por ejemplo están disolviendo las nubes con yoduro de plata y todo eso, la geoingeniería. Sobre la geoingeniería yo hablé una vez, es una cosa que lleva años practicándose, de hecho, incluso en la tele alguna vez también era un documental que lleva tiempo practicándose desde principios de siglo, que desde aviones se investigaban la forma de cómo bombardear las nubes para provocar lluvia, sequía, o incluso para impedir granizadas, cuando se llevaban a forma de granizadas y todo eso, pero sin mucho éxito normalmente, ¿no? Ahora quizás puede ser que se haya perfeccionado un poco más, pero aún así no todas las impiden. Es una cosa que es muy difícil, que es casi imposible, ¿no? O sea, no pueden romper a lo mejor algunas nubes, pero por mucho que fumiguen no se puede. La atmósfera es muy grande, ¿sabes? Es bastante difícil, aunque el aire lo esparza por ahí.
Porque hay varios tipos de fumigaciones. Las fumigaciones que son geoingeniería, que es precisamente esto, que son las que se hacen a alta altura, y luego las que se hacen a baja altura, que es cuando sí que puede ser que estén fumigando armas químicas y biológicas cuando se hace a baja altura, ¿no? Te fumigando algo para enfermar a la población o lo que sea, pero eso solamente cuando se hace a baja altura. Existen varios tipos de fumigación, eso existe. Pero la geoingeniería yo no... O sea, que nos estén envenenando si se hace a baja altura no puede ser, porque a baja altura, para que sean armas biológicas, químicas y todo eso, ahí se pierde con el aire frío que hay en las capas atmosféricas y el viento, no bajaría hasta abajo, ¿no? Lo que cae abajo es muy poca cosa, pues hay una atmósfera de químicos. Los químicos pueden ser más bien geoingeniería, pero geoingeniería ya he dicho yo que es un tema que está muy atrasado, está bastante avanzado en comparación antes, pero todavía no está tan perfeccionado como para poder hacer todo eso. Aunque sí que existen lo de las antenas del HARP, que dicen que con esas sustancias químicas que meten en la atmósfera luego pueden empujar las nubes con el HARP hasta cierto punto, que este arma la tiene Estados Unidos, la tiene China, la tiene Rusia, pues, y también España, posiblemente no sé si también la tiene Francia, que es con unas antenas pueden empujar borrascas hacia un lado, que esto sí que yo ya lo hablé, provocar, es la guerra climatológica, provocar, por ejemplo, que hayan tormentas torrenciales, huracanes o incluso grandes nevadas en según qué sitios, pero si eso fuera cierto, y también pudiera impedirlo, también impedirían en Estados Unidos las grandes nevadas como las que les está cayendo ahora, ¿no? Si eso fuera cierto, así también las pudieran impedir. Aunque suponiendo que también se les estuviesen mandando desde otro país, es igual, no siempre se puede hacer, se puede intentar, a veces sí que se consigue algo con eso de los bombardear las nubes, primero hay que gasearlas, ¿cómo se llama esto? La geoingeniería, lo de fumigarlas un poco, y luego con las antenas se puede, campos electromagnéticos puede romper las nubes o llevarlas hacia cierto punto, ¿no? Hacer tequemerejes con el clima, aunque también se rumorea que también han conseguido la élite tecnología alienígena por la ayuda de entidades reptilianas también, algo de ayuda han conseguido en eso, pero que igualmente aún así el tema de control del clima es un tema que se ha investigado a lo largo del tiempo, incluso en YouTube, si miráis podréis encontrar documentales de ello, algunos de ellos puede ser que fueran los que hicieron en la tele oficial hace ya tiempo, pero es una técnica que está muy desfasada, todavía no está tan avanzado como para ello, no siempre lo consiguen. O sea, que no nos hagamos teorías conspirativas de esas, que no siempre, sí que es cierto que lo hacen, pero no está tan perfeccionado como para eso. Aparte de la atmósfera muy difícil de controlar, luego también el tema, nosotros tenemos vídeos de fumigaciones a baja altura, que eso sí que puede ser que sea hecho para echar virus, armas biológicas o lo que sea. Pero bueno, en principio, aquí lo que vamos a hablar, por eso creo, es para aclarar un poco esto, aclarar un poco el tema del por qué las nubes a veces se disuelven, porque es como si hubiera una barrera que no pasa las nubes o no pasa el aire frío, pues la barrera es esta, se llama anticiclón. Los anticiclones pueden ser fríos o cálidos o pueden ser fríos. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el anticiclón se suele mezclar con el aire frío en invierno y puede producir el efecto térmico, inversión térmica, puede hacer que el aire frío baje, pero que a las capas más altas se mantenga más o menos la temperatura. O también puede tratarse de una ola de frío seca, que viene con aire seco y viene con aire seco. En vez de hacer calor hace frío, es un anticiclón frío, pero impide las nevadas, impide que, por ejemplo, hayan precipitaciones. ¿Por qué? Porque para que nieve, para que hayan precipitaciones, hace falta que el aire sea húmedo también, frío y húmedo. Si es frío pero es seco, si es un colchón de aire seco, eso también es anticiclónico, es anticiclón, ¿no? Por eso a veces, aunque no tengamos ola de calor, aunque no haga calor, pues tenemos situaciones de sequía. Hace mucho frío, vienen muchas olas de frío, pero son olas de frío secas. Es anticiclón frío. Anticiclón simplemente son altas presiones con aire seco. Eso es lo que produce las altas presiones. Aire seco, puede ser cálido o frío. No, generalmente cálido viene del Sáhara o de las Azores, o la de calor, pero acostumbra a ser también frío a veces en invierno. O un anticiclón que se mezcla con el aire frío que tenemos ya acumulado y se retiene ahí haciendo boiras, generando humedad, boiras a nivel de suelo, pero no la humedad suficiente para que llueva. Y eso es lo que rompe las nubes, lo que impide, por ejemplo, cuando pica la tramontana, que es el viento del norte, deshace las nubes porque es seco. Entonces, para que nieve tiene que ser viento del norte y que gire luego a componente marítimo, agregar, para que nieve en la costa mediterránea, ¿no? Eso está explicado perfectamente por cualquier meteorólogo, lo podéis consultar, y eso es así de bien cierto. Eso no me invento yo, eso es información meteorológica para el que no esté muy bien informado, porque primero hay que estar informado, saber qué teorías son ciertas de las que circulan y cuáles no. Hay que saber un poco distinguir hasta qué punto se puede controlar el clima y hasta qué punto no se puede controlar. Sí que existe la guerra climatológica, yo he hablado muchas veces, pero no funciona así tan bien como nosotros pensamos.
Es algo muy complicado, porque si no Estados Unidos habrían disuelto, hubieran impedido estas nevadas que están teniendo ahora, de 2 o 3 metros de nieve, ¿no? Y no lo han impedido, por lo cual, en teoría ellos deben estar más avanzados que nosotros en esto del HARP. O sea, otras veces también lo he comentado, pero... Mira, aquí, en principio, vemos estos son las 96 horas tendremos esto, y a partir de... Ahora a ver... Pero esto ten en cuenta que lo van cambiando incluso día a día, ¿eh? A veces incluso cambian las previsiones de un día para otro también, lo cual significa que, porque claro, el clima es muy complejo primero porque depende de para dónde vaya el viento. Por eso, por muy avanzado que esté ahora la tecnología, por mucho que avancen en meteorología, nunca lo han aceptado y nunca lo van a aceptar, y mucho menos ahora que el tiempo está más revuelto. Ahora incluso aún menos, aunque se haya avanzado más en aparatos, en tecnología, ahora menos que antes, precisamente porque ahora el tiempo está mucho más revuelto por los cambios climáticos bruscos que estamos teniendo, que en cualquier momento te cambia el tiempo de dirección y te hace una cosa o te hace otra, ¿no? Porque depende para dónde vaya el viento. Entonces quiere decir que la previsión está que han hecho de aquí a 2 semanas, que para el puente de diciembre podemos tener una ola de frío siberiana, o sea, una bestia del este. Una cosa que llega a Europa, ahora sepa sí que puede llegar, otra cosa es que llega aquí a España, porque España está más al sur. Entonces estas previsiones pueden cambiar, ¿sabes? Bueno, es una previsión que cuando... Si a veces hay que coger con pinza las previsiones que se hacen de 2 o 3 días, pues más son todavía las que se hacen de 2 semanas. Son previsiones esas deduciendo así, porque las situaciones son favorables a que ello ocurra, porque hay un anticiclón que se está formando en Rusia, y en Rusia ya ha nevado igual que en Estados Unidos, ya tienen el mismo frío que tienen ahora allí. O sea, tanto en el oeste como en el este tenemos esa situación, ¿no? En los 2 países más fríos del mundo. Bueno, sí que es cierto, tenemos esa situación, es favorable a que se forme, pero puede ser que llegue aquí el aire frío, puede ser que no. Puede ser que se aplace o que no llegue a lo mejor todo el invierno. Mi previsión la voy a dar más o menos como creo yo que puede ser este invierno, por la información que tengo. Y esto es un plazo de 252 y 264 horas. Esto sería, por ejemplo, a partir del martes o miércoles de la semana que viene, ¿no? 260 horas sería más o menos sobre eso. En 264 horas tendremos esto. En 276 horas esto es la lengua de aire frío, que se estira del norte de Europa y este de Rusia, o sea, del Ártico, arranca del Ártico y continental, del norte y este de Rusia y Europa, prácticamente, ¿no? Es una ola de frío que arrancaría de la parte del norte, no del centro de Europa, sino de la parte central norte más septentrional de Rusia y Europa, ¿no? De la parte de arriba de Europa, más concretamente esto arrancaría, por lo que se ve. Arrancaré más bien de esta zona, digamos, ¿ves? De la mitad norte de Europa arranca esta ola de frío y se encargolaría en esta dirección. Pero claro, el tema de que llegue aquí, y aun suponiendo que llegue igualmente, no llegaría, porque dicen que esto puede ser una situación como la que hubo también en enero, no sé si enero o febrero de 1956, porque en los años 50 hacía mucho más frío, que también hubiera una situación de frío siberiano, que con temperaturas muy bajo cero por toda España. Pero claro, yo creo que esto que llegue a generar una situación como en los años 80, como la que tuvimos en el 85, y mucho menos aún todavía como la que teníamos en el 56, yo no creo, ni mucho menos, que se produzca, por la sencilla razón que hemos dicho antes, que las corrientes atlánticas, aunque se están ralentizando y están volviendo los mismos inviernos hace 40 años en algunas zonas, aquí las corrientes atlánticas se han calentado muchísimo más, las corrientes termoalinas, por la zona esta. Entonces, lógicamente, aquí tenemos más barrera anticiclónica. Por eso, el primero que llegue y luego cuando llegue que sea tanto frío como dicen que va a hacer. Porque también dijeron que en el 2001, en diciembre de 2001, la última situación esa fuerte que tuvimos así, decían que iba a ser una situación como la del 85 y como la del 85 nada, porque se llegó como mucho a 1 o 2 bajo cero, cuando aquí en esta ciudad misma, en el año 85 se alcanzó los 5 bajo cero en la costa mediterránea. Y en 2001, o sea, no tiene nada que ver con enero del 85, cuando la gran nevada esa del día de la cabalgata de Reyes, pero claro, en 2001 se alcanzó con mucho 1 o 2 bajo cero, no hizo tanto frío tampoco, ni tampoco nevó tanto, o sea, no fue tampoco exactamente igual, fue similar, pero no igual. Me explico, ¿no? Entonces eso que dicen que exageran, que nos meten miedo con eso, que la bestia del este, o sea, de momento no hay por qué preocuparse, porque sí que va a venir una ola de frío. Yo también la calculo para diciembre, a lo mejor un poco más tarde de lo que ellos han dicho que viene. Y puede ser que para enero tengamos alguna otra entrada de aire frío fuerte, y en febrero también. Este año podría ser un poco más frío, pero más o menos con respecto a la mayoría de semanas vendría a ser más o menos igual como el anterior que tuvimos. Tuvimos días bastante fríos, pero tampoco un poco más frío que el anterior, no mucho más, yo diría, en España.
aunque puede cambiar la cosa, porque este año el vórtice polar está muy bajo. Pero yo diría que olas de frío las normales, no será una situación extraordinaria, pero que también tendremos bastante frío en diciembre. Cuando llegue la Navidad subirán las temperaturas, como siempre hace sobre esa semana, pero esas 2 semanas podríamos tener la semana del puente. Esto es la semana del puente, ¿ves? Se nos tira la mancha azul oscuro y ya es mucho frío. La zona donde estamos nosotros está aún todavía en un azul un poco claro, por lo cual la cota de nieve ahí no bajaría tampoco mucho. Pero luego vemos, este ya es el último, ¿ves? Lo vemos aquí que se queda estancado el aire frío a la espera de bajada de más aire frío. Pero claro, esto a lo mejor lo mismo, ayer lo quitaron esto, ahora lo han vuelto a ponerlo del aire frío. Ayer ponía que nos pillaba, hace días ponían que nos pillaba de lleno la ola de frío, luego lo quitaron y lo rectificaron, poniendo que entraba un poco más de aire fresco pero no de frío, que el aire frío se iba para arriba, y ahora lo han vuelto a poner otra vez. A lo mejor luego lo vuelven a rectificar y al final acaban poniendo otra vez del frío, pero con menos... Pero aquí, por este mapa, parece como si fuera a venir luego, como si estuviéramos a las puertas de mucho aire frío, mucho más intenso en la parte de arriba que viene. Lo han dejado así, como que de momento este parece que se retira, pero luego viene otra detrás, como que si ya estuviéramos dentro de la burbuja de aire frío, ¿no? Y los anticiclones ya fueran muy al sur, los anticiclones cálidos, las corrientes cálidas, que nos protegen. Pero este es un mapa que hay que cogerlo en pinzas, porque es un mapa de previsión de aquí a una semana y media o 2. No hay que cantar victoria tan pronto con esto del frío. Esto de momento no... Pero claro, aquí, lógicamente, en otras partes de Europa puede que sí, igual como pasó en 2018 y otros años. Pero, digamos, en otros situación similar a Estados Unidos o a algunas zonas de Europa aquí en España, ya os aseguro yo que no tendremos. Lo que sí que los sitios más fríos de España sí que puede nevar bastante, hacer bastante frío, pero eso ya os puedo garantizar ya por la información que yo tengo y mi deducción intuitiva en las previsiones. A veces yo casi que acierto un poco más que los radares y todo eso que hay por ahí. Que también me puedo equivocar, evidentemente, porque depende de para dónde vayan los vientos, pero según cómo se ve la situación ahora, yo creo que irá cambiando, ¿no? Pero las previsiones meteorológicas indican eso, que para la semana que viene aire frío de septentrión, o sea, de septentrional, lo que llaman la bestia del este, porque Siberia está en el noreste de Rusia, es la región más fría de Rusia, y baja de las ciudades que hay por allí. Arriba de Siberia y otras zonas que hay por allí, en el norte de Rusia, ¿no? Del este, y de Europa del este también, que también es muy fría. O sea, Siberia, pues digamos que es como la Dakota del norte de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ten en cuenta que tanto Rusia como sobre todo Estados Unidos son los países más fríos. Aparte que están unidos, comparten un poco frontera con Canadá, están unidos con Canadá ambos, dando la vuelta al globo. Pues la Tierra es esférica, da la vuelta por detrás está... Si veis un mapa mundi, veréis que también hay regiones ahí que también pertenecen a Rusia, ¿no? Está muy cerca de Canadá, por otro lado. Entonces, claro, cuando baja aire frío por ahí, por Estados Unidos también baja por Rusia, porque Rusia y Estados Unidos están a la misma altura del casquete polar, ¿no? De lo que es el círculo polar ártico. Bien, y entonces, en principio, pues esto es lo que tenemos que explicar. Veremos a ver cómo se va desarrollando la situación. Oiga, cada año a finales de invierno hacemos 1 o 2 vídeos explicativos sobre esto. A lo mejor hacemos uno más si se complica el tema, sobre el tema meteorológico, sobre cómo va la actividad solar, qué es lo que podemos esperar. Aquí el tema está o sea, la actividad solar va cada vez más en aumento y esto también aumenta la actividad volcánica con su consecuente también efecto invernadero, va todo junto. El efecto invernadero y la actividad solar, todo esto va todo junto, todo contribuye. Luego también las pruebas nucleares que se han hecho y luego esperemos que no haya una prueba nuclear, que no haya una guerra nuclear, que eso todavía complicaría mucho más el asunto. Pendientes también a lo que salga de la parte oriental de Oriente, de China, Taiwán y todo eso, veremos a ver para finales de año. El próximo vídeo que haremos será para comentar un poco esto, que es lo que está pasando ahí. Y ya nada más, no quiero extenderme mucho más. Esto simplemente lo explico porque también es importante que hablemos de vez en cuando del clima, de diferentes cosas. Lo de la geoingeniería, como ya sabéis, pues ya influye en algo, ¿no? Porque también pueden provocar sequías, pueden impedir que llueva en algunos sitios, pero hasta cierto punto, no siempre pueden impedirlo. Ya os aseguro yo que no tiene y no tiene nada que ver eso, depende. Aquí lo que manda es la naturaleza omnipotente, que es el clima, y poca cosa más se puede manipular. Aunque China sí que dicen que tiene
No sé qué máquina que es capaz de manipular el clima también, pero que es muy poco efectivo eso. Al menos para provocarlas no sé, pero al menos para impedir lluvias o precipitaciones en forma de nieve muy efectivo no es, porque Estados Unidos y otros países están bajo varios metros de nieve. O sea que impedir no lo pueden impedir siempre. O sea que no debe ser tan efectivo. Hay que usar también un poco la lógica, porque si eso fuera, impedirían también esas tormentas, ¿no? Si estuviera tan perfeccionado eso. Pero aquí simplemente hablamos de anticiclones. El por qué aquí en España las nubes se disuelven cuando entran por el anticiclón, por corrientes cálidas y secas que tenemos. También a veces por olas de frío seca. Si una ola de frío seca también impide que hayan precipitaciones. Y eso está aplicado por cualquier meteorólogo experto en el tema. Puedes consultarlo en cualquier sitio sobre meteorología y ahí os lo dirán. Muchas veces se ha hablado cuando se han dado las previsiones del tiempo, eso se ha explicado perfectamente. El por qué hay sitios donde nieva cuando hace frío y sitios donde no, donde es un frío seco, se mantiene despejado o con nubes altas solo. Y es debido precisamente a eso, a que si no hay humedad en el ambiente no pueden haber precipitaciones. Es anticiclónico. El anticiclón puede ser cálido, no siempre es cálido, pero normalmente sí, pero no siempre es cálido. Puede ser cálido, puede ser frío el anticiclón. Y nada más, ya nos iremos viendo, porque no quiero extenderme demasiado. Hasta luego. Podéis seguirme, ya sabéis, podéis seguirme en Twitter y también en BitChute, en otra plataforma de vídeo. Este vídeo también lo subiremos ahí y ya está.